Hola, ¿qué tal? Yo soy Joe y esto obviamente es Call of Juarez Gunslinger. Y pues continuemos en donde nos quedamos la última vez. En los capítulos anteriores cazamos bueno, en el capítulo anterior dimos caza a la banda de los Cowboys y aparentemente terminamos con dos de sus líderes. Ahora estamos buscando una recompensa, ya no por venganza personal, sino para cobrar una recompensa, porque como lo dije, somos forajidos, somos cazarrecompensas y de esto vivimos. Así que vamos allá, estamos en un puto desierto, total, es la época del 1800, todo era desierto. Encuentra la entrada a la mina, así que vamos a entrar a una mina, nos adentraremos. Uff, oigan, me siento un poco chaparro aquí, ¿no estoy agachado? No. Así que venga. Como siempre, tenemos a nuestro fiel revólver. Yo digo que deberíamos de ponerle un nombre al revólver, si va a ser nuestro fiel revólver para toda la campaña. Pero no sé. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a cigar, we're fine. Besides, George is up there on the rocks with that rifle of his. Nothing gets past him. As my late father pointed out to me more than once, God made men, but Samuel Colt made them equal. Made him equal. Como lo dije en el capítulo anterior, me encanta el acento vaquero. Oh. Maldito. ¿Qué hacía ahí arriba? Oh, vale, podía matarlo desde ahí arriba. Sí, es que aquí había dos caminos. Sí, a pesar de ser muy lineal el juego, de repente nos pone... I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. Ay, no mames, ¿no se murió, sí? There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. Vaya, eran malas personas y había que acabar con ellas. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Oh. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. No mames, lo tenía a Sam un and metro y no Jeremiah le... Barber, the butcher's sons. Jeremiah Barber. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Okay. Dangerous, desperate individuals. Okay. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched. Es lo que tiene Or ser had some joven. kind of death wish. I thought I was some kind of hero. Sí, I finally definitivamente. made it past and headed on to meet my destiny. Venga. But first, I had something I needed to figure out. ¿Cuál es ese asunto, Silas? I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. Okay. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. ¿Por qué alguien aventó una dinamita? ¿Es estúpido? ¿Qué le pasa? Ok, hay alguien allá. ¿Habrá alguien ahí atrás? No. Pero esto es trabajo de la escopeta. Claro que sí. Porque estamos en un lugar cerrado. En los lugares cerrados vienen bien las escopetas. Recuérdenlo siempre. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around.
Lo siento And si that me enseñé contigo, confusing hijo. maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. Come out from behind there! Ok. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Whoop. Time to blow your shit! Muere. ¿Dónde? Le di en la mano y se agarró el pecho. Miren, allá hay uno. Y apuesto que está detrás de esas cajas. Pero nosotros nos vamos a ir por aquí. Ah, no, olvídenlo. Era por acá. Ah, miren, podía usar las escaleras y bajar por ahí. Pero bueno, prefería hacer un poco de parkour. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. ¡Au! Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Claro que sí. Pero no te preocupes, Silas. Estás a mi cuidado. Ok. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. Uy, no mames, no disparen, imbéciles. ¡Ah! Muy bien. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tomb. Oh, no. I freely Corre, admit corre. that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. ¡Oh! Esa estuvo buena, ¿eh? Esa estuvo muy buena. Pero creo que me It's a acabo de good thing morir. that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Ah, miren, me gustó eso, me gustó eso. Ok. Instead, I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. Ok, ok. Bueno, entonces, eso que pasó, eso fue un sueño. Eso no pasó. Fue una realidad alterna. En la realidad real, nosotros estamos por aquí. It was a Au. long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Ok, sí, Of course, definitivamente más being sensato. I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Ok, Climbing venga. down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. No me I digas needed que- to make a leap of faith, en which serio. ain't easy when you're suspended between heaven and hell. I was determined not to give up, however. That Sheriff Determinación, eso me Plummer gusta. seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Ese sujeto quedó irreconocible después de ese escopetazo. Recuerden, escopetas para lugares cerrados, But pero first, se acabó el lugar I would cerrado. have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Ok. Tomemos el elevador. ¿Cómo lo activo? Elevador o escalera. Elevador, valiendo queso. No quiero usar la escalera. I picked the more convenient and more dangerous route. Sí, un poco peligrosa, pero... Solo esperemos que no caiga. Ah, miren, ahí hay un pendejo. ¡Wep! ¡Wep! ¡Nice! ¿Qué esperaban? ¿Que no estuviera preparado? Ok, acá hay muchas Plummer was a coberturas. mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. Dios.
Ok, me aventó una dinamita. Debí de haberle dado en el aire a la dinamita, pero bueno. The point Eso. was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Cuida la mía. Entonces tengo que caer aquí. O puedo seguir por aquí. Ah, no, puedo seguir por aquí. Genial. Pero el amarillo indica el camino. Algo me dice que este Call of Juarez fue de los primeros en utilizar el color amarillo como color intuitivo, porque no muchos lo utilizaban por la época. De hecho, tardó muchísimos años para que se hiciera estándar como lo es ahora. Hombre de la ley. Fuera de la ley. Bribón. Henry Plummer. Este maldito, muy bien vestido y todo, pero es tan forajido como yo. Definitivamente. Ahí está el maldito. Au. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. Esto se va a poner serio, Henry. Oh, me aventó una dinamita. No, mames, me mató la dinamita, en serio. Pues, ¿dónde cayó esa cosa? Creí que ya la había disuadido. Venga, ¿por qué no me avientas otra, maldito? Venga, avienta otra. Venga, 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 quiero que avientes otra dinamita, por favor. Oh. ¡Au! Eso dolió, eso dolió. Venga. Oh, venga, ya que se le bajó esa. ¡Au! Creo que disparar sin apuntar a la dinamita va a ser lo mejor. ¿Ayuda? ¿Estás pidiendo ayuda, cobarde? Au. Au. Ah, ¿verdad? ¿Dónde estás, Henry? Espera, deja recargo. Bueno, no espera, porque podría aprovechar mientras recargo y... Oh, mierda, me aventó dos. ¡No! ¡Es en serio! ¡No! Bueno, este enemigo sí va a estar algo difícil. ¡Oh, genial, genial! Me dio punto de control. Oigan, eso me gusta. Venga, ¿por qué no? Eso. Creo que debí de haber hecho esto desde hace rato. Venga, acabo de recargar. ¡Au, au, 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 au! ¡Au! Ah, esa sí la esquivé bien. Ok, acabo de ver a uno de sus minions. ¡Hijo de perra! ¿Dónde estás? No te veo. ¡Cobarde! ¡Uy! Esa fue de chiripa. Oh. So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. Genial.
Eso And significa now, una buena I was recompensa. officially a bounty hunter. Oh, ya. O sea que con Henry Plumber me convertí en cazarrecompensas. Uff. Habilidades. Ninguna de momento. Continuemos entonces. Tenemos tiempo de hacer otra misión o al menos media misión. Así So, que... did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. John Wesley Hardin, episodio 4. Ok, Hardin. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Ok. Eso sí, utilizan muchos nombres y mucha referencia de lo que viene siendo la historia real del oeste en Estados Unidos. Y pues la verdad es que a mí se me escapa muchísimo todo ese tema. Y por eso es como que muchos nombres y así suenan raro, o bueno, al menos a mí, me suena raro o simplemente es como de qué está hablando este sujeto. Pero eso no quiere decir que la historia no esté bien construida como para que puedas pasar por alto esa clase de cosas. Así que bueno, manos rápidas o manos muertas. Es el I siguiente dodged episodio. death many a time, and that night in Abilene was no different. Ok, empezamos con el revólver de marfil aquí, eso me gusta. Me I gusta was there por lo with the fácil que es intention of de finding that recargar. bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. Ok. Oh, pero este hace mucho menos daño a distancia, ¿ya vieron? Ay, pendejo. Ah, I thought the Texas Rangers got Hardin. Yeah, that's what they want you to believe. Los Texas Rangers. Sí, no, es como, son como la cúspide de lo que es la ley en el oeste. Los Rangers. Incluso en pelis es así como de, oh no, los Rangers, y dan miedo, ¿no? It was coldin' a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres to the very same saloon we're sitting in today. Lo siento, pero me gusta más los revólver de acción, de acción más compleja. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me, and Ok. Aquí estás. wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? Okay. John Wesley Hardin was a killer. Was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. Freezing my giblets off. Ain't right, we gotta stay out here keeping watch like this. Ain't nobody stupid enough to go after Hardin anyway. Better 3 hours early than a minute too late. God damn it! Shoot that son of a bitch! They didn't ask why I was there. They knew. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Ok. Interesante lo que nos cuenta Silas. Escuché... Stop that son bitch! Ah, maldito. Let the boys know we got another load, ¿En serio?
Dios mío, ¿es en serio? No le doy. Ah, ¿verdad? Maldito. Escuché otro por aquí abajo. Ah, maldito. ¿Sabes qué? Por algo tengo la high ground, ¿no? Pero dale. Genial. Es a lo que yo llamo una masacre. O una pequeña masacre. ¡Au! ¿Dónde estás? Ya te escuché. ¿Estás arriba, acaso? ¡Au! Esperen un momento. ¡Ah, comezón! ¡Oh! I wondered if Bob was among them. Ok, creo que regresé al mismo lugar. Sí, de aquí vengo, entonces... Ah, es hacia donde estaba corriendo el otro. Sí, sí, sí. Sí, es que aquí es fácil perderse en este pequeño tramo. Escopeta recortada. La verdad es que la escopeta recortada no soy muy fan de llevarla, porque me gusta mantener cierta distancia entre los enemigos, a pesar de que me gusta la escopeta de doble cañón. Entonces, sigamos llevando nuestro fiel revólver. Sigo pensando en un nombre para el revólver que nos acompañará toda la campaña, pero no sé... Uy, una pepita cerca. ¿Quieren buscarla? Pues busquémosla. Sigo pensando, como lo digo, un buen nombre para el revólver, pero... no lo sé. Ah, se me ocurren un par, pero no quiero... no quiero decir nada todavía hasta no estar 100% seguro, así que... Oh, una nueva habilidad. Gastémosla de una vez. ¿Cómo era? Así. Gastemos nuestra habilidad. Recarga rápida de escopeta. Ahora podremos recargar 50% más rápido. ¿Cuál es la habilidad que sigue? Furia justiciera. Contraataca después de usar la suerte. Véngate con tu último aliento. Cuando esquives un disparo fatal, se marcará al que lo ha disparado para ejecutarlo de un tiro a la cabeza y recibirás concentración gratis, a no ser que te estés enfrentando a un jefe legendario. Esos tíos siempre tienen un as en la manga. O dos. Genial. Oigan, esa habilidad suena cool, ¿eh? Y más que nada, ahorita que estamos jugando en And I modo steeled difícil. myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Little bit better. Quién sabe, ¿eh? No lo sabemos. Como nosotros somos el prota, obviamente el guión está de nuestro lado y somos mejores que él, pero tal vez nos dé batalla. Tal vez. Pero, ok... ¿será por acá? Ah, no, es por ahí. ¿Ya? ¿What? ¿Y luego hacia dónde? Hacia arriba. Entonces hay que dar la vuelta por aquí. Ok. Oh, sí, ya vi el pueblo. Ya lo divisé. Eso significa que tal vez hay enemigos cerca. Sí, ya tengo un par de nombres para la revólver, así que... tal vez en el próximo episodio los suelte así. Before Tal I cual. could test my mettle against Harden, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Uf, como lo dije en capítulos anteriores, Most me of parece these que en el primero... degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. Como lo dije en el primer capítulo, los Quick Time Events I de didn't learn aquí until son... later that that night was in fact his birthday celebration. No, en serio, lo mataremos en la noche de su cumpleaños. Eso es cruel hasta para mí, gente. Jeje. Como lo digo, los Quick Time Events son geniales, muy buenos. ¿Puedo ir por atrás? Genial, genial. Uy, tiro a distancia y encima fue a la cabeza. 150.
puede abrir? No, no se puede abrir esta puerta. What? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Escuché una puerta abriéndose. Oh, aquí está. Ajá. Genial. I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Ahora sí. Oh. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. Venga. Venga, recarga, recarga, rápido, rápido, rápido. Era lo malo de estas armas en aquel entonces. I ¡Au! felt a certain hostility. Cierta hostilidad. ¿Rayos me morí? Había un tipo a mi izquierda y no lo vi, así que venga, entremos con todo. Au. No mames, no mames, no mames. Ah, lo veo ahí. Ah, esperen, no compré la habilidad y yo confiado. No, no la he comprado. Soy tonto. Queda uno y está arriba. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. Un encuentro. Dios. Primer muerto a los 15 años. Mató a un hombre por roncar. A 40 por respirar. John Wesley Hardy. Ok. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. ¿En serio se queda ahí quieto? No mames, no mames, no tengo nada de... Oh, no tenía nada de velocidad. Wait. He didn't hit me then. I'm sure of it. Ah, pendejo. No, wait. He didn't hit me then. I'm sure of it. Llevo como 20 minutos aquí. Dios. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. That man was faster than grease lightning. Maldita But sea, being finalmente. inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. Ay, Dios. So he didn't no puede die? ser. No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless Avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben? Ah, no manches. Dios, estuve aquí un chingo de tiempo. Ah. Bueno, después de ese pequeño corajito tratando de matar a ese sujeto. Thank you, bueno. darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Episodio 5, Grey Wolf, Lobo Gris. Yes, I did, Ben.
I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Ok, pues bueno, después de ese tan decepcionante duelo de como 20 minutos que no lo podía matar, Dios. Pero bueno, uy, se cayó una liga de mis audífonos. Pero bueno, veamos qué A tiene que bounty decir. was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Ok, hace mucho tiempo, en una montaña muy lejana. Pues bueno. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Ok, pues bueno, ahora sí. Después de ese tan humillante duelo, que simplemente no podía. Bueno, después de ese duelo, hasta aquí este episodio de Call of Juarez Gunslinger. Recuerden, es a una o dos personas que ven estos videos, denle like si les ha gustado, o dislike si no les ha gustado, y suscríbanse para más de este Call of Juarez, entre otras campañas que estaré subiendo. Tampoco te olvides que es igual de importante comentar cualquier cosa relacionada con el video, compartir con todos tus conocidos, y pues bueno, sin nada más que decir, ahora sí yo me despido. Bueno, mejor lo quitamos así. Yo me despido. Adiós.